Mil mensajes. Hoy estamos con el número 975 y este número nos parece muy interesante, muy importante, porque habla de dos procesos y lo trata de relacionar como muchos de los mensajes que son relaciones conceptuales importantes a nuestro juicio, que realmente nos llevan y nos llaman la atención porque primero es la identidad, es saber quién es uno, qué es lo que es uno, a qué grupos, a qué situaciones, a qué países, a qué nacionalidades, a qué profesiones tiene. Y eso genera el sentido de identidad. Es la célebre aseveración yo soy. Porque pensamos que cuando yo digo yo soy, es que he podido categorizar para decir tú eres y para también para decir, que es lo más importante, nosotros somos, buscando los puntos de unión. Cuando nosotros vemos este primer concepto, el concepto de identidad, y luego vemos el segundo concepto es realmente vital, conforma parte de nuestra vida, y es el cambio. Es decir, cómo nosotros podemos asociar en diferentes elementos la palabra, el concepto de identidad con el concepto de cambio. Y este concepto de cambio es muy interesante porque significa la constante transformación de las cosas. Y cuando hay transformación de las cosas hay cambio. Y cuando es constante esa transformación, entonces se requiere una identidad muy sólida para que no vaya cambiando toda la identidad con los procesos de cambio que se están dando. Esto va a generar, a nuestro juicio, unos elementos fundamentales, elementos de verdad importantes en nuestra vida, porque a mayor claridad de identidad y sobre todo de la identidad hecha en base a los lineamientos más profundos y más característicos y más importantes, es que nosotros podemos aceptar los procesos de cambio. Quien no tiene los procesos de cambio muy claros, probablemente se asuste con las nuevas cosas que va a hacer, con las nuevas los sitios donde va a estar, con las nuevas cosas que tiene que hacer, y esto va a generar un trauma. Entonces, uno de los elementos fundamentales para aceptar el cambio, para luchar contra la resistencia al cambio, es precisamente una buena identidad. Y estos elementos entonces nos llevan en nuestra asociación que hacemos siempre a cuatro elementos. ¿Qué significa que alguien no tenga identidad y que no tenga cambio? Probablemente está en muy mala situación. No tiene identidad y no tiene cambio, ni siquiera es tomado en cuenta, ni siquiera probablemente se tome en cuenta a sí misma si es una personalidad consciente. Una situación muy grave, sin identidad y sin cambio. ¿Qué significa una personalidad individual o colectiva que tenga altos procesos de identidad, muy buena identidad, sabe quién es, pero al mismo tiempo tiene alto cambio? Entonces es una persona que evoluciona, es una persona que realmente no le tiene temor a los cambios. Es una personalidad probablemente de muchos logros porque tiene mucha adaptabilidad, tiene mucho equilibrio, probablemente tenga mucha madurez para aceptar lo diferente y para aceptar los cambios que hay dentro de sí. ¿Qué significaría, en tercer lugar, una personalidad con muy baja identidad y gran proceso de cambio? Esto probablemente lo sufren muchas personas, individuales y colectivas, en procesos muy duros, en los que hay grandes cambios y no hay identidad. Y entonces la única forma de sobrevivir es tomar la identidad de otro. Y es realmente un proceso muy doloroso porque la gente va cambiando de identidad o la personalidad va cambiando de identidad a cada momento. Y en el fondo hay un gran sentido de desarraigo porque no hay la identidad suficiente para aceptar los grandes cambios. Y lo otro, la cuarta posición, que es también una posición muy importante en nuestro mundo, es
personas con muy alta identidad, personalidades con muy alta identidad y bajos procesos de cambio, que son realmente las posiciones muy conservadoras, y son esas posiciones conservadoras que probablemente no quieren cambiar y entonces hacen que los demás cambien para ellos no cambiar y van a hacer realmente del mundo algo muy complicado. ¿Por qué? Porque su identidad probablemente la colocan por encima de cualquier otra identidad y probablemente hay procesos, si tienen poder, hacen procesos de exclusión. Si no tienen poder, sufren muchísimo y probablemente van hacia la extinción, hacia la propia extinción. Entonces, fíjense qué interesante es que, como cada número de estos, usted coloque la importancia en su vida de los procesos de identidad y los procesos de cambio. Si yo le pido como persona que ponga de 1 a 10 cuánto se pone en claridad de identidad en esta edad de su vida, ¿cuánto pondría? Y si yo le pongo cuál es su existencia de cambios en su vida, en donde 1 sería 0, sería la ausencia de cambios, y un 10 serían muchos cambios muy rápidos, importantes algunos, otros no tanto, pero ¿qué pondría? Y entonces usted puede darse, al igual que usted, cualquier otro proceso interno, familiar, grupal, institucional, comunal, inclusive político, usted le pondría, ajá, cómo está la identidad y cómo están los cambios. Y probablemente llegue a la conclusión que entre más identidad tenga, probablemente acepta mejor los cambios, porque es lo normal. Es decir, cuando hay buena identidad, se aceptan los cambios. Inclusive es mucho más tolerante, porque la tolerancia significa aceptar a otra gente que probablemente nos trae nuevas cosas y nos puede hacer cambiar algo. Si no tenemos la identidad clara, ese proceso va a ser de resistencia. Si tenemos una identidad clara y si estoy claro en lo que soy, puedo aceptar mucho mejor la identidad ajena. No la veo peligrosa para mi esencia, para mi identidad. Este es el número 975 de los 1000 mensajes. Como siempre, intentamos hacer que usted reflexione sobre un tema determinado. Será hasta el próximo de estos 1000 mensajes.